¿Este salón fijo o no se sabe todavía? No se sabe todavía. Gracias. No se sabe todavía. Bueno. A esta altura del año. Por favor. Y el año pasado. Va a seguir sin saber hacer Esperemos que sí, que nos den una solución. El año pasado me acuerdo que me cambiaron algo de un semestre para el otro, de teoría electromagnética 1 a teoría electromagnética 2. Algo cambiaron, pero ahora no me acuerdo qué fue. Me parece que fue salón, sí. Pero está. El horario creo que no. Bueno, escuchen, esto tiene otro título, ¿sí? Que me olvidé de poner, ahora lo escribo. Entonces, hasta ahora habíamos considerado sistemas de partículas de n partículas. Bien, el título acá es este. Electrostática de sistemas continuos. Ahí va, electrostática de sistemas continuos. Esto es como la clase pasada del grupo de electrónica, más o menos. ¿Usted? Más o menos esto fue la clase del viernes, por ahí. Bien. Entonces, este es el título, ¿ok? Que me olvidé de ponerlo acá arriba. Bien. Entonces, ya sabemos que el potencial y el campo causados por un sistema de n cargas puntuales es K por la suma desde J igual a 1 hasta n de Q sub J 1 dividido el módulo de R menos R prima J. Y el campo K por la suma desde J igual a 1 hasta n de Q sub J, y ahora va vector R menos R prima J sobre norma de R menos R prima J a la 3. Esto ya sabemos. Entonces, lo que surge ahora es lo siguiente. Si, digamos, con una tela adecuada empezamos a frotar el material del pizarrón, lo que sabemos es que se va a producir un montón de carga estática. ¿Sí? Va a quedar una distribución de carga estática en la superficie del pizarrón. ¿Bien? La cuestión es, en esa superficie puede haber un montón enorme de carga estática. ¿Cuánta? ¿Cuáles son las magnitudes de carga típicas? Ustedes deben saber eso, electrotecnia. ¿Qué es una cantidad de carga estática típica? ¿Cuánta, más o menos? ¿Un coulomb? Un coulomb muy grande. No, ni pedo, claro. ¿Cuánto de coulomb, más o menos? Una cantidad típica de carga estática que puede aparecer. Nanocoulomb. Nanocoulomb, picocoulomb, incluso. Iba a preguntar si era un poco picocoulomb, pero no. Es bastante. Fíjense que hay capacitores graduados en picofaradios. Picos a la menos 12. Es un número chico, realmente. Pero a veces pasa esto. Es un número chico, pero no representa una cantidad pequeña de carga en realidad. No es tan pequeño un picocoulomb. A ver, si vamos al caso. Un coulomb es más o menos la carga de 6,24 por 10 a la 18 portadores. ¿Bien? Entonces, un picocoulomb, pico que es a la menos 12. Bien, a la menos 12 de esto, ¿sí? ¿Cuántos órdenes de magnitud hay? 6 de diferencia. Esto por 10 a la menos 12 da 18 menos 12 da 6. O sea que cargas de picocoulomb en realidad son millones de portadores. Cargas de nanocoulomb, que es a la menos 9, en realidad son 10 a la 9, son miles de millones de portadores. Miles de millones. Y si hablo, bueno, de microcoulomb, que ya es una bestialidad la cantidad de carga, hablamos de billones, 10 a la 12. ¿Está? Picocoulomb, hablamos de millones de portadores. Millones de portadores no parece un número significativamente grande.
porque sabemos que en cualquier porción macroscópica de materia hay ¿qué cantidad de átomos y moléculas más o menos? ¿Qué número es importante para indicar la cantidad de... ¿El número de quién? El número de Avogadro. ¿Por dónde va el número de Avogadro más o menos? ¿10 a la cuánto? A la 23. Entonces, en cualquier cantidad macroscópica de materia hay esta cantidad de átomos y moléculas, que es descomunalmente grande. Ahora, si yo agarro, froto el pizarrón con una seda o con una tela adecuada, no es que va a aparecer esta cantidad de carga, porque esta cantidad de carga es una demencial, ¿no? Es mucho más grande que un coulomb. Son cientos de miles de coulomb. Eso no va a suceder. De 18 a 23 hay 5 órdenes de magnitud. Pero sí puede inducirse una cantidad de carga de picocoulomb, de nanocoulomb. Creo que no sería demasiado difícil hacer que eso se produjese. Entonces la cuestión es, si en una distribución realista de carga yo tengo alrededor de 1 millón o millones de cargas, la pregunta es, esta suma, el hecho es, estas sumas van a ir desde j igual a 1 hasta un número muy grande, pero todavía computable, ¿sí? Con software que existe, se podría hacer una suma de estas con millones o decenas de millones de términos. Pero hay un problema más, que no es matemático, y es el problema de localizar, salud, es el problema de localizar millones de cargas que están separadas por nanómetros. Es un problema mucho más serio, porque la capacidad computacional capaz que la tengo, pero ¿cómo hago para, desde un origen dado, ¿sí?, señalar la localización exacta de millones de cargas? Y ni hablar si los números son más grandes, miles de millones de cargas. Es un problema terrible, porque las cargas están separadas por distancias muy pequeñas, nanómetros o algunos nanómetros. ¿Bien? Entonces hay un montón de problemas que se generan debido a que los constituyentes elementales son de una magnitud, de un tamaño muy pequeño comparado con nosotros. ¿Sí? Y esa también es la razón de que el descubrimiento del electrón haya tenido que esperar hasta casi finales del siglo XIX, hasta 1898. ¿Bien? Claro, o sea, las leyes de la electrostática son todas de Coulomb, 1785, más o menos. Y las otras leyes, la ley de Gauss, la ley de Ampère, esas cosas, aproximadamente 1820. Y el electrón se descubre en 1898. ¿Sí? Hasta luego. Casi 80 años después. Entonces, hay que encontrar otro acercamiento a resolver este problema. No podemos simplemente pensar que vamos a poder localizar millones de cargas, ¿sí?, separadas por nanómetros, y poder calcular de manera individual el potencial o el campo causado. ¿Ah? Y después sumarlo. Bueno, bien. Si pudiésemos hacer eso, sería genial. Tendríamos una tecnología que es inimaginable hoy en día, ¿sí? O está lejos, pero no terriblemente lejos. No sé, varias décadas. Bien. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo? Yo tengo entonces un montón de carga estática sobre la superficie y básicamente acá hice un zoom muy grande, ¿verdad? Bueno, imagínense, hay un montón de carga estática. Y para saber cuál es el potencial y el campo, yo tengo que hacer aquella suma. Tengo que fijar un origen, ¿sí? Acá voy mandando los vectores R', R'1, R'2, R'3, no sé qué, y un vector R, porque yo digo, bueno, necesito el potencial y el campo en este punto del espacio. Entonces fíjense que cada vez tengo que hacer un R', un R, y el R menos R' va a ser un vector que va desde cada carga hasta el punto. ¿Está? Como muestra aquel dibujo. Pero la cuestión, como decíamos, no es tan sencilla. ¿Está? No se puede simplemente hacer esto. Entonces, lo que se hace es otra cosa, es otro acercamiento al problema. Y el problema y la solución que se inventaron es la siguiente. Digamos que esta es una región omega
de ahí del plano del pizarrón. ¿Está? Entonces, es una región acotada, como pueden ver, ¿sí? Termina en algún lado. O sea, después de esta línea no hay más carga. ¿Bien? Entonces la cuestión que se inventaron es la siguiente. Sabemos que en realidad la carga está localizada en ciertos puntos y en otros puntos no. Hay una carga puntual acá, hay una carga puntual acá, pero no hay nada en el medio. Y hay otra carga puntual por acá y otra por acá, pero no hay carga en el medio. Entonces, para evitar los problemas, esos que hablamos recién, lo que se hace es lo siguiente. Se agarra este conjunto, este subconjunto del plano, y se dice, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el límite cuando el número de cargas tiende infinito. ¿Sí? Pero no puedo solamente hacer eso. Porque yo sé que la suma de todas estas cargas va a tener un valor Q total. ¿Correcto? Que va a ser la suma de todas las cargas. Pero si yo agarro y digo, voy a inventarme cargas en los puntos intermedios, ¿tá? Voy llenando de otras cargas. Bien, ¿qué está pasando acá? Estoy alterando el valor real de la carga del sistema. Si me invento todas esas cargas, capaz la carga del sistema ya no es Q total. Pero entonces no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer esto de manera que, aún habiendo inventado todas estas cargas que están en azul, la carga siga siendo la carga real del sistema. Ahora, vean esto. Supongamos que antes tenía solo las cargas en negros. Cuando están las cargas estas con puntitos negros, yo las puedo contar, las puedo enumerar y digo, esta es Q1, esta es Q2, esta es Q3 y así sucesivamente. Pero si yo me invento otras, ¿sí? Cambia el etiquetado. Cambia el etiquetado. Entonces tengo Q1, Q2, Q3, Q4 y así el etiquetado va cambiando. A la misma vez que me invento esas cargas, tengo que hacer que la magnitud vaya tendiendo a cero. Porque si no hago eso, ¿entendiste? Si no hago eso, estoy creando más carga de la que el sistema realmente tiene. Entonces, si yo me voy a inventar un montón de cargas que las voy a meter dentro de este volumen, ¿sí? Tengo que tener la precaución de ir haciendo que las cargas en magnitud tiendan a cero, a medida que yo voy inventando más carga. Porque yo puedo hacer esto una vez, lo puedo hacer 2 veces y me invento más carga. Pero si me sigo inventando carga, cada una de las cargas ahora tiene que tener una magnitud más pequeña. Pero yo puedo hacer ese proceso tantas veces como quiera, al punto de que a cada punto de la región, a cada punto, estoy hablando de punto en el sentido matemático, geométrico, le asigno una carga. A ver, todos sabemos que eso no es correcto, porque la verdad es que los átomos y moléculas están donde están y no hay nada en el medio. Ya tenemos evidencia experimental de sobra de que la materia está localizada en determinados lugares y después no hay nada. Así como nosotros ahora, ¿no? Ustedes están donde están, pero no hay a cada punto del espacio asignado una persona, ¿correcto? Bien, un proceso similar sería pensar de esa manera. Nosotros 6 que estamos acá, en conjunto, supongamos que todos tenemos una masa de 100 kilos para simplificar, ¿está? Porque es fácil. Entonces, la masa de todos nosotros, la masa conjunta de todos nosotros sería 600. Pero entonces, ahora este mismo experimento se puede llevar a cabo así. Entre medio de cada uno de nosotros ponemos nuevas personas. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo no hago una restricción acerca de la masa de esas nuevas personas, voy a tener más de 600 kilogramos. Por lo tanto, ya que estoy haciendo esto que es ficticio, digo, bueno, si yo voy asignando personas en los lugares vacíos de la habitación y quiero que todavía eso represente la masa total del sistema, tenemos que hacer que la masa de cada individuo sea más pequeña. ¿Entienden por dónde va? Sí. Por ahí va la cosa. Bien, entonces,
La cuestión es, como no podemos trabajar con un sistema de n cargas puntuales con números muy grandes, porque o bien no podemos establecer los vectores R'(J), o bien no podemos computacionalmente calcular esta suma, lo que se hace es densificar el conjunto. Ese es el proceso que está ahí. ¿Ah? Entonces, sí, claro, yo me invento cargas puntuales por todos lados. Por todos lados. ¿Sí? Y voy densificando el conjunto, de manera que todos los puntos del espacio, cada punto del espacio dentro de la región, tiene asignada una carga. Ahora, en cualquier conjunto finito, como este, hay infinitos puntos. ¿Correcto? Porque siempre entre dos puntos voy a poder definir otro. Y entre esos dos, otro. Y entre esos dos, otro. ¿Sacan eso? Es como lo del número, ¿verdad? Si yo tengo el intervalo 0, 1, acá yo voy a poder rellenar siempre con números racionales, porque me invento el un medio. Pero después voy a poder meter uno acá y uno acá. Me invento el un cuarto. ¿Correcto? Pero también puedo inventarme el 1/8. El 1/8 y el 3/8 que estaría acá. Y eso no termina nunca. Eso se llama densificar el conjunto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacemos. Es una mentira piadosa que hacemos para poder calcular el potencial del campo. Esa es la verdad. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la historia con los sistemas continuos? Bien, se describe el sistema. Vale. Si n es muy grande, porque esto funciona o está justificado cuando n es muy grande. Muy grande en física se pone así. No lo puedo creer, aunque no lo puedo creer. N mucho más grande que 1 significa muy grande. ¿Ah? Si n es un número muy grande. ¿Muy grande en qué escala? ¿En qué escala? Y depende. Una escala práctica ya sería algo que no te deje hacer esos cálculos. Por ejemplo, o que por dificultades tecnológicas te impidan establecer estos vectores de posición con suficiente precisión, ¿verdad? Acuérdate que en cualquier porción macroscópica de materia hay esta cantidad de partículas, de átomos y moléculas. No quiere decir eso que vos, frotando el pizarrón con una seda o algo, vayas a producir esta cantidad de carga, porque bueno, sería catastrófico. Pero catastrófico realmente sería, ¿sí? Si se inducen 500.000 coulombs, ¿no? Claro, 500 kilocoulombs. Nadie vio nunca que se expresara la cantidad de carga en kilocoulombs, ¿sí? Por eso te digo, sería catastrófico. Pero ya donde haya miles de millones, cosas así, ya como que justifica esto. Pero lo que más justifica este proceso es la diferencia de tamaño entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. ¿Ah? O sea, no hay manera de que vos pasas el dedo por acá y esto parece suave. No es que sentís como que pasás por un papel de lija y que cada grano del papel de lija es un átomo y molécula. No, para que eso fuese así, tendríamos que ser del tamaño, no sé, de bacterias. Más o menos. ¿Está? Y yo creo que más chicos todavía. Bien. Entonces, la cuestión es, si el número de partículas cargadas de portadores es muy grande, se hace lo siguiente. Se describe el sistema como si, esto es muy importante, es un como si, ¿tá? Como si cada punto del espacio, lo vamos a poner así, dentro del volumen del sistema, se describe como si cada punto del espacio tuviese asociado
asociada una carga puntual. ¿Está? Entonces, cuando n es un número muy grande desde el punto de vista macroscópico, el sistema se describe como si cada punto del espacio tuviese asociada una carga puntual. Vean esto. Cuando uno tiene un sistema con pocas cargas, esto que ven ahí, ¿ven? Que hay un par de decenas de puntos. Bien, es difícil. Miren el dibujo, por favor, un momento. Ven este dibujo con un montón de cargas puntuales, unas 15, 20, y en realidad es extraña la idea de pensar que este sistema tiene un volumen. Porque no es una materia sólida, es un montón de cargas puntuales sueltas. Pero cuando vos tenés miles de millones en un volumen infinito, capaz que con miles de millones ya no puedo distinguir que eso es un sistema discreto, con carga localizada en determinados puntos y en otros no. ¿Me siguieron ahí? Entonces, si son muchas cargas, son suficientes como para causar una ilusión de que todo es suave y continuo, ahí sí ya comienza a adquirir sentido considerar algo como el volumen del sistema. Entonces, si yo meto una cantidad descomunal de carga ahí, de manera que no puedo distinguir la naturaleza discreta, ¿sí? Entonces lo asimilamos a una naturaleza continua y hablo del volumen del sistema. Pero si yo tengo un puñadito de cargas puntuales, así como están ahí, no tiene ningún sentido hablar del volumen del sistema. ¿Alcanzan a ver esa figura que estoy diciendo? Sí. Ese concepto. ¿Está? Esto que está acá, si yo te digo qué volumen tiene este sistema, ustedes van a decir, ¿de lo que existe? ¿Qué volumen? Si son un montón de puntitos recontra esparcidos. Pero, pensá en esto. Pensá en ese mismo dibujo, piensen en este mismo dibujo, ¿sí? Pero que ahora yo me extiendo y voy poniendo cargas hasta que me extiendo cientos de metros o kilómetros. Entonces, si miro eso de lejos, de muy lejos, no voy a ver la naturaleza individual de cada carga. ¿Está? Perdón que esté insistiendo tanto con esto, pero es importante. Bueno, entonces, se describe el sistema como si cada punto del espacio tuviese asociada una carga puntual. Bien. Esto es hacer que n tienda a más infinito a la vez que la carga individual que asignamos a cada punto del espacio tiende a ser, pero con este requisito. Pero con el requisito de que la suma desde j igual a 1 hasta n de todas las cargas nos dé la carga total del sistema. ¿De acuerdo? Eso es necesario, porque eso sí lo tengo que preservar. O sea, no importa lo que yo me invente para describir el sistema, la carga total del sistema tiene que ser la carga total del sistema. Si la carga de esas, no sé, 20 cargas puntuales era originalmente 1 microcoulomb, ¿tá? Si yo me invento un montón de cargas para describir el sistema, tiene que ser 1 microcoulomb igual. ¿Tá? Bueno, muy bien. Entonces, estas dos expresiones ahora van a pasar a escribirse así. El potencial lo voy a escribir como K por el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de j igual a 1 hasta n de q sub j por 1 dividido r menos r' j, módulo. Voy a dejarlo así, solo para el potencial. ¿Bien? Entonces, esa suma ¿es una suma en el sentido habitual? ¿Qué entienden ustedes por una suma en el sentido habitual? ¿Qué características tendría que tener una suma en el sentido habitual? ¿Cuántos términos? Finitos. 2, 15. Sí, yo iba a decir 1000 o algo. 288.000, pero finitos. Sí. ¿Bien? Bien, primer punto.
esta suma va a tener infinitos términos. Pero eso no es lo peor. Como Q sub J va tendiendo a 0, todavía lo que estoy haciendo es sumar un montón de cosas que tienden a 0. Entonces ahí se terminó. No es una suma en el sentido habitual por cualquiera de esos dos motivos. Entonces, esta suma dejó de ser una suma en el sentido habitual. Esta suma no es una suma en el sentido habitual. ¿No vieron esto en física 1? Esta cuestión, ¿no? Yo no me acuerdo si lo digo. Si no es una suma en el sentido habitual, ¿qué es? Es un tipo particular de suma que se llama suma de Riemann. Si no suena esto es porque no lo vieron. Riemann sí me suena un poco, pero no. De cálculo tendría que sonar Riemann. Sí, ahí va. ¿Y qué es lo que pasa con las sumas de Riemann? ¿Cuándo se rima? De variable compleja. Ahí está, sí, exacto. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, sí. Eso mismo. Bien, ¿qué es lo que pasa con las sumas de Riemann? Definen siempre algún tipo de integral. Esa es la particularidad que tiene. ¿Va? Bueno, entonces, las sumas de Riemann, riman, como los versos. Ese es para Matías, para que lo note. Sí. Tiene una libreta. Exacto. De cambio uno que se ¡Wow! Sí. El horno de barro lo tiene ahí. Ese lo olvidaron más el horno de barro. Bueno. Bien. Pero aclaren que eso no es original mío, ¿no? Sí, ahí va, lo dije yo, lo repito, pero. Te damos los No, yo no puedo adjudicarme un crédito de algo, no. Ojalá lo hubiese inventado yo. Bien. Bueno, y las sumas de Riemann, sigo acá arriba, definen. No, tampoco se llega a enterar un día el loco aquel de la academia. No sé, capaz que me denuncian, seguro. Eso del horno barro lo dije yo, no. Bien. Las sumas de Riemann definen algún. Ahí lo tiene que demostrar, usted tiene testigo. Sí. ¿Cómo ubico a los testigos, no? Aparte. Bien. De esa época, bien. Algún tipo de integral. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense. Copien hasta ahí. Copien hasta ahí. ¿Qué hora es? ¿Estamos? Bien. Vamos a llegar a donde yo quiero que lleguemos. Excelente. Voy a intentar comer esto en 2 minutos. ¿Está? Me ganaste el trabajo.
imaginarán que no es muy cómodo usar esta notación, ¿verdad? Cada vez que tenemos que calcular el potencial y el campo de algo, no parece una notación razonable todo esto, límite, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ah? Entonces se hacen estos cambios, miren. Acá me olvidé de algo. Cuando Q sub J también tiende a 0. Agréguelo ahí. Bien. Y acá, si bien no me olvidé, igual lo vamos a especificar. Esto sigue siendo cierto, incluso en el límite cuando n tiende para más infinito. ¿Ah? Ahí va. No deja de parecer medio loco que sumar un montón de cosas que tienden a 0 no dé 0. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Tendría que dar la impresión de que sumas algo que tiende a 0 con muchas cosas que tienden a 0 y sí, tiene que seguir tendiendo a 0, pero no, son las cosas curiosas que tienen las sumas estas de arriba. Bien, entonces para evitar el uso de esta notación terrible, ¿sí? Se hacen estos cambios. Tendría que ser infinito. Para llegar a 0 tendría que ser infinito. Y pues en realidad sí son infinitos. Sí, sí. Pero igual no deja de ser loco. A mí me sigue pareciendo un poco extraño. Bien. Escuchen. La cuestión es, si yo lleno todo el espacio de cargas, ¿sí? Como les decía hace un rato, perdemos la capacidad de etiquetar. De decir esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Porque dado que estás llenando el espacio de cargas, ese proceso, ese etiquetado, se está actualizando todo el tiempo. ¿Siguieron ahí? Se va actualizando todo el tiempo el etiquetado. Entonces, si yo no paro nunca de inventar cargas, esa actualización no para nunca tampoco. ¿Ah? Entonces, pierde sentido la etiqueta J. Entonces, donde antes decía R''J, vamos a simplemente eliminar la etiqueta y lo ponemos así. ¿Ah? Recuerden que R''J está hecho de X' por Y, Y' por J, Z' por K. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Cambiamos una etiqueta discreta, que va identificando uno por uno los elementos, por una etiqueta continua, que son las coordenadas de un punto. ¿Más o menos? Estas son las coordenadas de un punto. Fíjense, ¿qué punto? El punto donde está la carga 1. El punto donde está la carga 2. Perdón, la carga 2. Y así sucesivamente. Pero si yo voy metiendo cargas en todo el volumen, en cada punto del volumen, bueno, lo que pasa es que las magnitudes X', Y' y Z' varían de manera continua. Bien, otro cambio. En Q sub J. Bueno, también pierdo la capacidad de etiquetar cualquier cosa. Entonces, este Q sub J pasa a ser así. Y se dice que es un elemento de carga. Ahí va. Y el último cambio es todo esto que está acá. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos el límite, cuando n va para más infinito, de la suma, desde j igual a 1 hasta n, de lo que sea? De lo que sea. En este caso, lo que sea es esto. Pero en el caso del campo, lo que sea es todo lo que está acá. ¿Bien? Entonces, acá es donde viene el símbolo de integral. De lo que sea, del mismo lo que sea. Entonces, ahí vamos. Entonces, la cuestión es que el potencial ahora pasa a escribirse así. Pasa a ser K, y ahora es por la integral, y ahora claro lo que es esta D, que no dije, D, y bueno, adentro ¿qué ponemos? 1 sobre la norma de R menos R', sin la J, por dq. Y para el campo,
algo similar. No lo traté, no lo puse, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, esto lo tomé de acá. Lo único que tenemos que hacer es poner el límite con n va para más infinito delante de esto y es similar. Bueno, entonces el campo causado por una distribución continua es lo mismo, pero con lo que va adentro acá. R menos R' sobre la norma de R menos R' a la tercera por dq. Bien, y esto es la forma que adoptan el potencial y el campo en un sistema con carga distribuida en forma continua. Bueno, realmente la carga distribuida en forma continua no existe, porque no es la naturaleza de la materia ser continua. Sí. ¿Correcto? Hay átomos y moléculas en los lugares donde hay. Matías, ¿sacás esto en serio? Sí. ¿Sí? O sea, es una mentira piadosa, que funciona. ¿Por qué funciona bien? Porque, a ver, nosotros hacemos cálculos así, porque esto sabemos hacer. Porque es más válido. Claro, es realizable. Esto no lo podemos hacer con toda la capacidad computacional que existe hoy en día en el mundo combinada. Y mucho menos poder medir los vectores de posición de cada carga individual. Eso no lo podemos hacer todavía, no con esos números enormes. Con miles de millones o más se pudre todo. ¿Ah? Ahora, ¿por qué esto da resultados correctos? Porque uno podría pensar, vos sos un mamarracho. Eso no es cierto. Sin embargo, da resultados correctos. Correctos más allá de la precisión con la que podríamos medir. Dentro de la precisión existente, digo, no hay ninguna discrepancia entre los resultados que eso produce y lo que se observa. Bueno, es tan grande la diferencia de tamaño entre los constituyentes elementales y la escala de nosotros, ¿sí? Y son tan numerosos los constituyentes elementales que no hay ninguna diferencia medible. Por eso se usa. Bien. O sea, uno puede realmente calcular el campo y el potencial causado. Suponete que tenés una barra, no sé, de 1 metro de largo, que la electrizás por el medio que quieras, por frotamiento, hay otras maneras, ¿sí? Y eso queda cargado, con una carga ahí permanente durante algún tiempo. ¿Tá? Entonces, cuando vos vas y pones una carga, como se dice, una carga de prueba, esa carga de prueba va a sufrir una fuerza eléctrica, porque está interactuando con todas las cargas que están en la barra esa que te digo. ¿Tá? Entonces, si yo no sostengo la carga esta y la dejo librada a su suerte, esa carga se va a mover y va a experimentar fuerza en la medida que se mueve también. ¿Tá? Entonces, la verdad es que uno puede corroborar que los cálculos que salen de aquello son correctos, que no discrepan con las observaciones. Eso es. Bueno, de última, la física es una ciencia experimental, ¿sí? Yo puedo hacer lo que quiera con los cálculos, con las integrales, con las sumas, no sé qué, pero si los experimentos no dan, se terminó ahí. ¿Tá? ¿Copiaron ya? ¿O están en eso? Espero, porque necesito borrar. ¿Tá? Porque ahora tenemos que introducir, este acercamiento al tema, ¿sí? De calcular potencial y campo, introduce cosas que no son del mundo real, es verdad, no es del mundo real, pero funciona. Pero también para hacer funcionar esto necesitamos describir cómo está localizada la carga, cómo está distribuida, dónde está la carga y cómo. Así que bueno, cuando terminen ya borro todo, ¿tá? O por lo menos las dos columnas de la izquierda. ¿Estamos? ¿Puedo borrar esto? Sí. Bueno, entonces, creo que ahí va a terminar la clase de hoy. Esto fue en el grupo de electrónica
acá. ¿Cómo es tu nombre? Antonio. Esto creo que lo vimos el miércoles de la semana pasada. Miércoles. No, después estuve yo y no digamos. Entonces, entre el miércoles